Bueno, buenas tardes. Nosotras vamos a presentar nuestro trabajo colectivo de graduación, que se enmarca en un acuerdo que realizaron las cátedras de escenografía de la Facultad de Arte y la Escuela de Teatro de La Plata. Vamos a desarrollar nuestro diseño, vamos a contar el desarrollo de la obra El Pánico, que es un policial que trata de una historia de la pérdida de una llave. Aparentemente es esa la historia que cuenta, pero en realidad van a ver que durante toda la obra hay como una conexión entre el mundo de los vivos y los muertos. Tomamos como punto de partida la conformación de cuerpos plásticos, concepto que ya veníamos trabajando antes de saber cuál sería la obra. Decidimos denominar de esta manera la unidad simbólica que se da a partir del cuerpo fisionómico de actores y actrices en relación con determinados componentes plásticos, materiales y lumínicos. Para la conformación de estos cuerpos plásticos diseñamos elementos escénicos modulables y construibles. En función de esto, utilizamos la abstracción y una paleta de colores quebrados y acromáticos tanto para el diseño de vestuario, caracterización, como para los elementos escénicos, acotando así la información visual y dando lugar a la pregnancia de las formas. Por mi parte, diseñé el espacio y la iluminación. En concordancia con los objetivos planteados en común, propuse la utilización de climas lumínicos y la incorporación de elementos abstractos en escena. Como la luz fue un componente fundamental, clave en esta apuesta, se realizó de manera simultánea el diseño espacial y de iluminación. Para ello me basé en la concepción de Ramage Morillo, que dice que la luz en la obra de teatro es un actor omnipresente, la cual habla por sí sola. En este sentido, es necesario distinguir luz de iluminación, siguiendo la línea de Rinaldi. La luz sería la materia prima, mientras que la iluminación es la luz tratada. Bajo este sentido, se realizó el diseño de todos los climas lumínicos de la puesta, a partir de los mismos, dotando de significado a cada escena. Esta es una planta de la sala bajo la cual se realizó el diseño y la realización de la obra. Se dispuso desde la dirección del proyecto la ubicación en sentido circular del público. La sala es un cuadrado de 8 metros de lado con varas de luces. Los elementos en escena fueron totalmente abstractos, siguiendo el principio de abstracción que nos propusimos en conjunto, y utilizamos colores acromáticos, en este caso negros. Fueron 4 cubos, un prisma, y también se diseñó un bastidor y un elemento colgante para utilizar en una escena de la cárcel. Estos dos últimos elementos finalmente no fueron utilizados en la obra porque fueron reemplazados por otros recursos estéticos. Sí se utilizaron cubos y el prisma, con la diferencia que el cubo fueron con todas las caras planas en vez de estructurales, porque eran los que estaban disponibles en la escuela de teatro. O sea, se realizó una adaptación del diseño para poder aprovechar los que ya estaban disponibles. Para cada escena se priorizó la sensación que transmite, y en función de eso diseñar un clima lumínico, siempre con esta idea de que sea el elemento principal en el diseño. Para ello, por ejemplo, en el prólogo, que transcurre en el mundo de los muertos, tiene un clima dramático y lúgubre, por lo que se eligió una iluminación en colores azules para potenciar esta idea. También esta iluminación resalta una tela translúcida que se ubica dentro de uno de los personajes y se despliega sobre todo el resto, que están formando como una especie de masa. Acá podemos observar una foto de la escena, que si bien no se utilizó el cuerpo plástico mencionado, que era la tela desplegada sobre el resto, sí se pudo lograr la iluminación y el clima planteado. En esta escena transcurre en un alquiler. El personaje principal es un muerto que todavía está descubriendo que está muerto. Entonces esta escena también es un poco lúgubre como la anterior, y para eso se buscó que sea una escena bastante oscura pero con alto contraste.
Acá hay dos elementos principales, que son la ventana y un triángulo. Acá, por el punto de vista del diseño, no se puede ver el último vértice del triángulo, que es el que está acá. Lo vamos a ver en la filmina siguiente. Y este último es un cuerpo plástico, ya que también está incorporado en la caracterización mediante el maquillaje. Hay tres personajes vinculados emocionalmente, que son Regina, Lourdes y Emilio, entonces decidimos incorporar este elemento en la cara de los tres. Acá vemos una foto de cómo fue en la función. También se incorporó una luz amarilla de manera intermitente, porque este personaje Emilio por momentos se encendía y apagaba la luz. La escena 4 transcurre en un banco, por eso es una escena mucho más clara, con una luz fría, y se buscó aludir a tubos fluorescentes típicos de un banco o una oficina, y para ello se utilizaron dos luces par con filtro corrector. Acá también una foto de la escena. La escena 6 transcurre en torno a la llegada de un psicólogo, y los personajes se empiezan a enredar en el diálogo, no se entienden y también se enredan con una soga. Entonces, para potenciar esta idea de confusión, las luces se ubican fuera del centro y sin seguir algún patrón específico. También los cubos se ubican de forma que los personajes se den la espalda entre sí, para potenciar esta idea de confusión y un diálogo que no llega a ningún lado, digamos. Acá una foto también de cómo sigue en escena. Se utilizaron filtros verdes y azules, con luces par. Una cuestión fue que las luces se eligieron, o sea, cada lámpara se eligió en función de la luz que brinda para potenciar los climas que se querían lograr. La escena 7 transcurre en una cárcel, entonces se buscó aludir a la misma mediante la generación de barrotes. También en esta se utilizaron con luces elipsoidales que brindan una luz más focalizada, y la parte de los barrotes se utilizaron con un gobo calado y el triángulo mediante cachas. Acá una foto también de la escena, que se incorporaron algunos cubos para mejor funcionamiento de los personajes. La escena 9 transcurre en una fiesta, por lo que se utilizaron luces de menor intensidad y colocadas sobre el suelo. Se utilizaron filtros magenta y cian. Luego, en la obra se utilizó también la máquina de humo. Acá podemos ver sobre el cuerpo de los personajes la luz cian también. Por último, la escena 12 transcurre en el mismo clima y en el mismo lugar que el prólogo, que es el mundo de los muertos. Entonces se buscó conectar visualmente con el inicio, por eso se utilizaron las mismas luces. Bueno, yo quiero hablar del diseño de vestuario, porque el vestuario tiene la capacidad de transmitir información que solo puede percibirse con su presencia. Es decir, que si no está el vestuario, hay cierta información que se nos pasa. El vestuario tiene la capacidad, como les decía recién, de aportar información no verbal que solo puede percibirse con su presencia. Es por eso que para el diseño de todo el vestuario de la obra decidí explorar la tridimensión basándome en los principios de abstracción y de deconstrucción de las formas, como elementos constitutivos de la estructura del vestuario. Además, quise explorar en las posibilidades simbólicas de las formas, los colores y las texturas en relación al cuerpo y al espacio. Me interesa destacar la capacidad que tiene el vestuario de conformar cuerpos plásticos, que es el concepto que venimos desarrollando, cuerpos plásticos capaces de modular el espacio y expandir los límites de la fisionomía. Me voy a detener en este término para que ustedes puedan entender a qué nos referimos cuando hablamos de cuerpos plásticos. Yo hago una diferenciación entre personaje y cuerpo plástico, porque entiendo que culturalmente el término personaje está muy vinculado al cuerpo humano. Y acá lo que buscamos es expandir la fisionomía. Entonces, para nosotros los cuerpos plásticos son elementos compositivos que exploran nuevas configuraciones de utilización
visualización en el espacio generados a partir, en este caso, del vestuario, que traspasa los límites de la fisionomía. Tomé como punto de partida para el diseño formas puras, geométricas, el triángulo, el cuadrado y el círculo. Y además basé todo el diseño de vestuario en la creación de dispositivos activables capaces de activarse justamente de acuerdo a la escena en la que están. Además, para el diseño de los personajes, buscamos generar agrupamientos de acuerdo a los vínculos que puedan tener en la obra. Me basé en las formas puras porque me inspiro en el pensamiento plástico de Oscar Schlemmer, que habla de las formas abstractas y atemporales como categorías creativas elementales que son capaces de aplicarse de manera atemporal a todo. Él dice que son generales y supratemporales. Me gustaría mostrarles este ejemplo para que puedan entender esto que estoy diciendo y que parto de formas puras a la hora de diseñar, asignándole la forma a cada personaje de acuerdo al análisis psicológico que hice previamente del mismo y al rol que ocupa en escena. En el caso del personaje que está a su izquierda, Emilio, se trabajó con la figura del triángulo, que como dijo Camila, es un elemento simbólico que elegimos para representarlo, y el triángulo en este caso se puede ver sobre todo en su chaqueta. Además, la chaqueta tiene en la parte superior, en los laterales, unos bolsillos que le permiten al actor, desde el punto de vista corporal, hacer también esta figura triangular. Además, desde la paleta de colores, busqué generar una vinculación entre él y Lourdes y Regina, que son su mujer y su amante. Por eso su chaqueta es negra, similar al color de Lourdes, y su pantalón es gris, que es parecido al color elegido para Regina. En el caso de Lourdes, como decía, que es la mujer de Emilio, pero además parece que fue la madrastra en algún momento. Entonces, este personaje como que tiene una doble moral, profesa unos valores religiosos que después en las acciones parece que no se cumplen. Por eso partí de la figura del círculo, porque ella está inmersa en un círculo vicioso, y además trabajé la historia en dos niveles. En un primer nivel, esta capa de color blanco que utiliza cuando está en el exterior, y en un segundo nivel, este total negro que utiliza cuando se muestra a las personas más cercanas. En el caso de Regina partí de la figura del rectángulo, porque ella se muestra como una persona de carácter, que está muy bien plantada, pero en el análisis y en el guión se puede leer que ella está inmersa en una gran depresión, que vive ensimismada, que está empastillada. Entonces se buscó reforzar desde el punto de vista del color este rasgo psicológico. Acá pueden ver con línea de puntos cómo están las figuras planteadas dentro del vestuario. Pero como les dije, como estos tres están vinculados en la obra y lo que buscamos fue conformarlos o pensarlos como un cuerpo plástico que interactúa y que se lea como uno, en los tres vamos a poder leer también las otras figuras de los otros personajes. Es decir, en los tres vamos a poder leer el triángulo, en los tres vamos a poder leer el círculo y en los tres vamos a poder leer el rectángulo. Lo mismo sucede en el caso de las bailarinas. Estos personajes también fueron pensados para funcionar como un cuerpo plástico en escena. El diseño base del vestuario parte de la figura del triángulo, con el vestido de corte geométrico. Además, le están vinculadas mediante el color por el uso de una paleta de cálidos que va de un tono muy alto a uno muy bajo, porque también buscamos, además de generar un cuerpo plástico, que cada cual mantenga sus rasgos distintivos. Por eso también ellas incorporan elementos estructurales en diferentes partes del cuerpo, modulares que sirven para incorporar a la hora del baile, pero también que van a servir luego como dispositivos escénicos. Lo mismo pasa en este caso. Cecilia y Roxana están pensadas como puestos complementarios. Ellas son la gerenta de un banco y la empleada. En el caso de Cecilia está pensada como la figura del triángulo y la figura del rectángulo para mostrar su jerarquía. Es una persona que está
Entonces funcionan como uno, pero son opuestos. Así como les dije que el vestuario sirve para aportar información no verbal y que en este caso muchas veces lo utilizamos para vincular personajes, también lo podemos utilizar para generar distancias o para hacer ver que hay un personaje que no cuadra. En este caso, podemos leer que hay bailarinas en la imagen, pero vemos que hay una que no encaja. Este diseño fue pensado para una bailarina de reemplazo que aparece en la escena y que el resto no quiere. Por eso se trabajó desde el color y desde la textura para generar este distanciamiento. No pega con el resto porque su color es frío en contraposición al resto que tiene una paleta cálida, y además porque el elemento que incorpora a la hora del baile es una falda de vinilo que no tiene nada que ver con los elementos estructurales del resto. Bueno, para finalizar, me gustaría primero destacar que este proyecto nos permitió aplicar los conceptos que aprendimos durante toda la carrera y además nos permitió pensar conceptualmente y poner a prueba ese concepto que elaboramos. Es decir, poner a prueba el funcionamiento escénico del concepto que elaboramos. Nosotras indagamos en varios autores antes de pensar en la conformación del término cuerpo plástico y creímos necesario hacerlo como un concepto que es ampliatorio y que abarca varios componentes de la escena, que tiene la capacidad de transformarse o de funcionar por sí solo y de adquirir diferentes significaciones a medida que genera estas transformaciones. Antes de pasarle la palabra a mi compañera, Abril, quiero agradecer a la cátedra por este año de acompañamiento y también por permitirnos realizar estos proyectos que nos ayudan y nos habilitan al ejercicio de la profesión. Voy a poner la compu hacia acá. ¿Sí? Buenas, yo soy Abril, estuve a cargo del diseño y caracterización de este trabajo colectivo de graduación y bueno, como ya se venía comentando, el punto de partida fue la búsqueda por generar cuerpos plásticos, por lo que yo pensé el diseño de los personajes como una totalidad significante, es decir, que la búsqueda era que los personajes se puedan vincular con otros y se interrelacionen entre sí. Como plantea Salzman, quien fue referente para mí en este trabajo, a través del personaje el diseño se construye en la interacción y cobra sentido. Teniendo en cuenta que esta propuesta, como se venía diciendo, se basa principalmente en el uso de la abstracción, me pareció fundamental seleccionar cada recurso, como línea, color y forma, con un sentido específico, como vínculo directo entre un cuerpo plástico y otro. En la exploración por expandir la fisonomía humana y por generar más acciones en escena, diseñé elementos que puedan ser aplicables al cuerpo de actores y actrices como al espacio, pudiendo cambiar su estatuto dependiendo del uso que se le dé en escena. Esto no solo va a ser posible gracias a la abstracción, sino también al uso de una paleta de colores quebrados y acromáticos, porque al no ser elementos figurativos, no remiten directamente a algún objeto de la realidad y están más abiertos a adquirir distintos significados a lo largo de la obra. Para diseñar, como decía María hace un rato, utilizamos como operatoria principal el agrupamiento, es decir, el establecimiento de vínculos entre diferentes grupos de personajes a partir de puntos en común o distintas conexiones que encontramos en las escenas. Por ejemplo, acá tenemos a las bailarinas que fueron pensadas en base a una paleta de colores reducida que va del blanco al marrón oscuro. El color fue seleccionado según las características de cada personaje, de su personalidad y también dependiendo de la pregnancia que ese color tenía en la escena. Para ellas diseñé unos módulos estructurales que se pueden ver acá en la imagen, como por ejemplo el de Betiana, cuya actriz nos comentó que su personaje estaba todo el tiempo buscando la delicadeza, buscando la perfección, pero que no lo conseguía y es por eso que estaba acomplejada con sus manos. Entonces lo que yo decidí fue diseñar un elemento
que refuerce como esta obsesión por las manos, esta búsqueda por la delicadeza, pero que a la vez interrumpa la fluidez de los movimientos. Bueno, acá están los modelos de los diseños de los módulos que les venía hablando recién. Están realizados en ballena y elástico, cuestión que les da rigidez y flexibilidad al mismo tiempo y que permite que actores y actrices se los puedan sacar y poner en escena. La idea para estos módulos fue que se aplicaran a las bailarinas, como ya vieron recién, pero que también funcionen como utilería en otras escenas, es decir, que estén ubicados en el espacio y que funcionen de forma independiente al cuerpo fisionómico de los actores y las actrices. Bueno, acá seleccioné unas fotos de la realización, como para que se pueda ver mejor la materialidad y también el efecto que producen sobre el cuerpo y el espacio, modificando la incidencia de la luz. Bueno, por otro lado, unos personajes que me interesaba destacar son los espectros, que son personajes de creación de los estudiantes de la escuela de teatro, es decir, que no estaban en el texto original, cuestión que me dio un poco más de libertad a la hora de diseñar. Me interesaba también, en el sentido de lo que venía diciendo, de pensar a los personajes con una totalidad significante, poder vincularlos directamente como complementarios, por lo que utilicé el mismo tipo de maquillaje, el mismo tipo de elementos, pero dispuestos de diferente forma, logrando así que uno los pueda identificar como grupo, pero a la vez diferenciarlos entre sí. Bueno, este es otro de los personajes de creación, es el espectro principal, su actriz la denominó como Esther. Y bueno, me interesaba destacarlo porque es un personaje que habla en el prólogo, que es una escena que, como también ya contaba Cami, está como por fuera del hilo conductor de la obra, generando un espacio de extrañamiento, digamos. Entonces lo que yo diseñé fue una capucha pechera desde la cual se pueden desprender grandes extensiones de tela, cuyo objetivo era que actores y actrices que estaban circulando en el espacio de forma casi animalesca puedan ir enredándose en esas telas y generando un gran cuerpo plástico o una masa en movimiento. Bueno, el último personaje que me interesaba destacar de estos 20 que formaron parte de la obra es el de Susana, que es una psíquica que me parece importante porque es el único personaje en todo el transcurso de la obra que tiene conexión con este mundo de los muertos del cual les hablábamos recién. Entonces, el elemento que diseñé para ella va desde la cabeza hacia los pies, intentando representar una conexión con el suelo, con la tierra, con el mundo de los muertos. Me interesaba también pensar este elemento no como tocado, a pesar de que se coloque en la cabeza, sino como parte del cuerpo plástico, ya que está construido a partir de módulos de papel plegado que permiten su reconstrucción en otras escenas. Acá funcionaría casi a modo de capa, pero en otras escenas podría funcionar como objeto. Acá tenemos también el modelo que explica cómo está construido y también funciona como acento entre los demás elementos que les venía mencionando antes, porque es el único que no está realizado a partir de lo estructural, sino que por el contrario está realizado a partir de planos, generando una masa uniforme. Bueno, ahora para ir cerrando, ya llegando al final, como equipo creemos que estos elementos, así como también todo lo que estuvimos diseñando este año, refleja la forma en la que trabajamos, que fue súper horizontal y también pensando en paralelo, ya que nuestra idea también fue diluir los límites entre las áreas de la escenografía para poder lograr un trabajo que sea realmente interdisciplinario y colectivo, y no simplemente, digamos, una sumatoria de cosas que... en este sentido, y para ir cerrando, creemos que más allá de todo lo que les hemos mostrado, todo lo que hemos trabajado, aún queda mucho por hacer, por seguir explorando en base a este concepto del cuerpo plástico, quedará abierto para futuros trabajos e investigaciones. Muchas gracias.